Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos el programa número 93 de Al Derecho y al Revés. Un día por lo menos que se tranquilizó la temperatura, que podemos Sí, estar agradable. más o menos en un Estamos ambiente bien. adecuado, no necesitamos aire acondicionado, pero Y tenemos el regreso de Adalberto. ¿sabe? Me ha traído el fresco a mí, Muy el bien. calor realmente. Bienvenido Alfredo, lo que está recalentado es es Comodoro Pi. todo el sistema judicial Está argentino. recalentado, tapadas las cloacas, unas cañerías. A Está pesar del saliendo agua todo lo que hay caída. ahí adentro. Sí, Terrible. Sí, Exactamente. lo que no sabemos si viene de afuera o viene de abajo, Claro, de ellos mismos, claro, ¿no es cierto? tal cual. Este es el tema. Tal De cualquier cual. forma, que salga todo eso a la luz es bueno. Me parece que esta depuración que se está haciendo, ojalá que sea un nunca más para toda esta pudredumbre que hay de corrupción, de cosas que se conocen día a día, momento a momento, nos tapa, realmente nos tapa. cubre lo que Ahora, se supo. Vos sabés que nos tapa, pero es terrible cómo una noticia tapa la otra y eso no es bueno. Por ejemplo, hace pocos días surgió una denuncia muy grave para un personaje, un juez federal, que tenía graves acusaciones históricas, Sí. algunas que vos conocés muy bien. Sí. Ese juez, me refiero a Luis Rodríguez, todo el mundo lo sabe, está imputado de crímenes importantes y bueno, hay que investigarlos. En el medio de eso aparece otra noticia que parece denunciada como una operación contra el fiscal Stornelli. Sí. Después aparece otra noticia que dice que lo de Stornelli es una operación y que los presos que están por corrupción En la causa de los en la causa de los cuadernos, cuadernos está- conocían el tema varios días antes No, de que... más que lo conocían, son los que lo promovieron, Bueno, de hecho, ¿no es cierto? eso por Los supuesto que también habrá que lo han probarlo, puesto en pero... marcha. Y bueno, pero las grabaciones, así lo indicarían, tal cual. Por ahora tal lo decimos cual, en potencial, tal justamente todo esto da lugar a que se piense que se trata justo de una operación. ¿Para qué? Para desnaturalizar la causa de los cuadernos, para tirar abajo al fiscal y no sé si al juez también. Así es. Y de esa manera provocar un caos en el trámite de la justicia y hacer que la causa se caiga y ver si alguno de estos que no tiene salvación Ahora, puedan salir pueden ser- libres. Alfredo, y sin esto hacer sucede pro- desde la cárcel. Sí, Entonces, sí. a mí hay alguien que lo está permitiendo que desde la cárcel esto pueda suceder. En realidad no ¿O se es sabe si se está inevitable? haciendo desde la cárcel o están participando gente que estaba en la cárcel. Ahora, yo te iba a decir, Está. estoy mirando una foto de un auto amarillo que Ajá. dice 678, ustedes se acuerdan lo que eso Sí, significa, sí, es el el programa canal. de la televisión pública que el gobierno 678 anterior manejaba. sería el sponsor. ¿El sponsor de quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿Cómo dice? De un tal D'Alessio que hasta hace 2 días posiblemente lo conociera toda su familia, pero no mucho más, un abogado que es el acusado de haber protagonizado esta extorsión El que se le abogado pretende de la DEA. de la pseudo-DEA que no era DEA. Bueno, este personaje corría turismo de carretera y lo sponsoreaba 678. Entonces, Claro, todo muy mezclado, ¿no? el tema es cómo hacemos para no caer en Claro. pensar que todo es berreta y un caos, ¿no? Porque yo hay una sola cosa que quiero decir. Nosotros vamos a entrevistar dentro de 5 minutos, como lo prometimos, al periodista más importante de la Argentina, posiblemente, En en el estos último momentos, tiempo, sí. más En estos premiado. momentos, sí. Y justamente vamos a hablar de una causa en la cual hay 31 personas, entre funcionarios, exfuncionarios y empresarios del primer nivel de la Argentina que han confesado haber cometido crímenes Sí.
decir, estamos hablando de 31 confesiones de crímenes. En carácter de arrepentidos, por decirlo de alguna forma que se entienda. Pero nadie que no cometa crímenes puede arrepentirse. No, seguro. Por supuesto. En los términos de la ley. No, si no estaría cometiendo un segundo crimen. Exactamente. Que la propia Por ley del mentira. arrepentido lo dice y lo hemos Exacto, explicado. exacto. Y De eso no manera que- significa impunidad, No. significa una salida reducción de la pena. Sí. Reducción de la pena y alguna ventaja procesal, Exacto. como no estar preso durante el juicio. Y bueno, no es pavada, no es pavada. Es bastante más que el hecho de acusar al fiscal de la causa, que aparentemente sin prueba directa habría un abogado pedido coima por cuenta de él. Suena como a muy menor en comparación. Bueno, pero... ¿Sabés, Alejandro, lo que me pasó? Perdóname, Alfredo. ¿Sabés lo que me pasó? Cuando lo vi por televisión a Stornelli, me quedé tranquilo porque le vi esa gran tranquilidad. O es realmente un actor de primera, cosa que no lo es, porque obviamente una persona que está de fiscal, yo sé lo que es trabajar en una fiscalía, porque las he visto muchas veces, la agitación y todo eso, no es una cuestión para un actor, es una cuestión para gente profunda, que esté detrás de las cosas, y el hombre estaba con una tranquilidad. Sí, muy bien plantado, ¿no? Tal Es. cual, es Eso verdad. me dio es una cierto. gran tranquilidad. Pero además yo creo que debiéramos decir algunas palabras respecto a uno de los arrepentidos, que es como un personaje especial, que estoy hablando del... Perdón, un colega tuyo. Es colega mío, hasta que deje de serlo, porque me parece que las autoridades que juzgan a los colegas, me refiero a los consejos profesionales, debieran tomar cartas en el asunto, Puede porque ser. no es justo que siga siendo un colega nuestro como cualquier otro, a pesar de todo lo que se sabe. Pero estoy hablando del contador Víctor Manzanares, que en el ejercicio justamente de la profesión de contador, asesores del matrimonio presidencial de los Kirchner, ex presidentes, cometió un sinfín de delitos, ayudó, conoce absolutamente montones de secretos, yo diría cientos de secretos, maniobras, toda la mecánica de lavado de dinero, la mecánica de generación de facturas truchas, de la generación de balances falsos, Obviamente. que seguramente él firmó, muchos de ellos, como contador público, dando fe pública con todo lo que ello implica. Bueno, también se presentó como arrepentido y ahora está diciendo muchas cosas. Claro, forzado por su situación, no porque sea un santo. ¿Cuál es su situación? De que lleva casi 2 años o 1 año y medio más o menos preso ininterrumpidamente en la cárcel de Seiza, o llevaba, porque hoy fue trasladado, después de que fue aceptado como arrepentido de haber dicho muchas cosas que todavía no se dieron a publicidad, no se dieron a Todavía la luz, no sabemos qué algunas dijo. se intuye, y que además se comprometió, y esto está pendiente, a aportar una cantidad de documentación de respaldo de esa información que él dio, porque evidentemente debe tener carpetas y carpetas y carpetas con documentos que respaldan. Es que tiene que sostener su posición, si no se le cae su Sí, su pero condición de además para arrepentido. demostrar que es sincero Claro. Sí. en este arrepentimiento. ¿Qué es lo que exige la ley? Todo Lo contador decía. tiene que tener sus papeles de trabajo. Así es. Y de los papeles de Obviamente. trabajo debe surgir lo bueno y lo malo, seguramente. Lo malo, que lo debe tener más escondido, debe hacerlo aparecer y entregárselo a la justicia en la causa de los Cuadernos. Bueno, veremos qué es lo que pasa en los próximos días. Ahora, Alfredo, además, no solamente declaró como colaborador eficaz o arrepentido, sino que hoy pidió expresamente ser testigo protegido. Sí. Y sí, eso hay que explicarle un poquito a la gente, que no es lo mismo, porque testigo protegido es porque él tiene serio temor de que en la cárcel le pase algo. Así lo dijo. Por lo tanto, lo han sacado de ahí. Sí, sí. Y al igual que Fariña, o que sí, varios de ese... obviamente. hay muchos testigos protegidos que no son tan conocidos públicamente porque nosotros hablamos mucho de la corrupción. Pero los que están vinculados con casos de narcotráfico Sí. se guardan hasta los nombres. Obviamente. En este caso, testigo protegido, porque obviamente un tipo que tiene semejante información tiene que temer por su vida. Aunque Sí. parezca un lugar común, hay que recordar la película de Al Capone, donde es el contador el que destapa las cosas señor. y al que quieren ambas partes liquidar, porque en definitiva... Tal cual. sí. No, uno la lo parte quiere liquidar, inocente, claro, la- los otros lo la- quieren proteger. proteger y los otros lo quieren, sus propios cual. lo quieren liquidar. Y lógico. Y esto es lo que está pasando, y he leído en el fin de semana en la prensa cómo se está disgregando las fidelidades que existían en algún momento. Sí. Yo creo que este es otro fenómeno que vamos a asistir.
la disgregación de las fidelidades. Sí, yo creo que está cambiando. Incluso ya no está tanto la idea del buchón. Vieron que a raíz de todos estos casos y la cantidad de arrepentidos que han aparecido, se ha cambiado la imagen, por lo menos yo lo siento de esta manera, no sé qué opinan ustedes, es decir, aquel que iba y delataba y era mal visto, claro, y era como el alcahuete, el tipo que un poco rompía las reglas, quebraba la omertad, entre comillas, que había de no hablar sobre ciertos delitos y ciertas cosas. Es como que empezó a mirarse de otra forma. Sí, yo tengo mi duda en este sentido. Mira, hay una anécdota de estas últimas 24 o 48 horas que pasó desapercibida por la cantidad de temas que hay en el marco político, pero un tenista, ustedes lo habrán visto, Marco Trungelliti, denunció, es decir, hizo lo que se supone que una persona de bien debe hacer. Le vinieron a arreglar partidos, lo vinieron a proponer arreglar partidos. Un muchacho que está en el puesto 100 y pico, ahora en una buena ubicación, pero 100 y pico, de estos que laburan de tenista profesional, ¿no? Claro. Que ganan la plata fácilmente, que apenas etcétera, puede cubrir los gastos. Que cubre los gastos, viaja por todo el mundo, bueno. Y este muchacho le vinieron a ofrecer concretamente participar de los arreglos. Su respuesta fue ir inmediatamente al organismo que corresponde y hacer la denuncia. Ahora, a raíz de que él hace la denuncia, sin que él involucre a otros jugadores, porque él no los involucró, el teléfono que él da resulta ser que por los cruces era el mismo que este arreglador, el delincuente que arreglaba los partidos, usaba para comunicarse con otros tenistas. Claro. Por lo tanto, quedan involucrados otros tenistas y se los termina sancionando. ¿Cuál es la respuesta de, no sé, en su momento se la llamaba la Legión Argentina, de los que juegan al tenis? La respuesta fue hacerle el vacío a Trungelliti. Esto es lo que él tiene que denunciar. Un hombre de 29 años, ya tampoco un chico, que se tuvo que ir a vivir a otro país porque verdaderamente la pasaba muy mal, porque le reprochaban ser un buchón. Fíjate, Alberto, qué cosa... Qué tema así... desagradable, lamentable, ¿no? Lamentable. Bien. Yo creo que de acá podríamos inclusive darle un gesto de solidaridad a este tenista valiente, ¿no? Que sencillamente lo que dijo es: no solamente no me presto, sino que cumplo con la ley. No es fácil romper la inercia, no es fácil enfrentar a lo que está delictualmente impuesto, y muchas veces se teme no solo por la profesión, sino que a veces yo lo he visto en clientes míos, estos temen por su familia. Así es. Y esto pasa a veces con la policía. Así es. Si yo denuncio a un policía, puedo tener, al policía lo sacarán, pero después voy a tener un problema con mi familia y esto es grave. Así que se requiere valentía. Por eso nuestro apoyo al tenista, que desde el deporte se muestra como valiente y sufre las consecuencias. Acá estamos en la cosina de la producción en vivo de este programa. Claro, lo que pasa que, no sé si les contaste a nuestros oyentes, que hoy va a estar vamos a hacerle un poco de publicidad a La Nación, que la necesita, porque pobres no tienen demasiados recursos. Pero lo cierto es que esta noche va a estar con Diego Cabo, nuestro entrevistado de unos momentos, dentro de unos minutos. Va a estar el fiscal Stornelli creo que a las 9:30 de la noche, a las 21:30. En La Nación TV. En La Nación Más. Sí, y justamente, seguramente allí en esa oportunidad, Stornelli contará todo lo que le está pasando con esta denuncia de la cual es objeto, su defensa, que acaba de presentar un escrito de defensa. Alfredo, te voy a interrumpir porque lo tenemos al aire, tenemos el placer de tenerlo a Diego Cabot al aire en este momento. Así que, Diego, te saludamos, Alfredo Popritkin, Alejandro Drukarov, soy el que habla, y Adalberto Buceto. Hola, ¿qué tal, Diego? Un gusto tenerte. Sos uno de nuestros hombres valientes que destapan ollas. ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, mis disculpas, porque les había prometido ir al piso, pero uno propone y finalmente la actualidad dispone. Tal cual. Sabemos que es así, te agradecemos la comunicación. Aparte, te quiero destacar, antes de arrancar con la primera pregunta, vamos a ir derecho al grano, pero te quiero destacar
tu calidad de persona, más allá del gran periodista que sos y del exitoso periodista en estos momentos a raíz de toda esta causa de los cuadernos, de tu libro del cual vamos a hablar en unos momentos, que lo estamos mostrando por la pantalla, que está saliendo porque este programa va grabado en YouTube, ¿no es cierto? Y va a salir en directo y en diferido también, pero sale, digamos, la gente lo puede ver mientras estamos acá al aire, así que no te van a ver a vos, pero sí van a ver la imagen de tu libro. Y nada, mi primera pregunta sobre esto es, Diego, no sé si vos sos consciente totalmente, y no escuché que hasta ahora se haya hablado de este tema. Lo más difícil que hay en las causas de delitos económicos en general es probar cuando lo que se maneja es dinero efectivo, sean pesos, sean dólares, sean euros, no importa. Cuando se maneja dinero en efectivo, y justamente muchos criminales se manejan de esa manera, intentan de esa forma no dejar rastros. Justamente los cuadernos tienen la característica exactamente contraria. Es un hallazgo, es quebrar una regla de la contabilidad negra, no sé cómo llamarlo, pero en ese aspecto es todo un hecho que a partir de esta causa me parece que los empresarios, las personas en general, van a empezar a tener mayor cuidado. De hecho, hay una firma que está promoviendo a partir de este momento de los cuadernos, que se llama Resguarda, ¿no? Que está promoviendo a las empresas que quieran cuidar la corrupción dentro de sus mismas empresas, generar formas de, digamos, comunicación por parte del personal para que informen, para que delaten los casos de corrupción que existe dentro de ellas. Pero concretamente la pregunta que te quiero hacer, ¿vos sentís que en el tema del manejo de efectivo hay un antes y un después en esta causa? Bueno, yo respecto de la conciencia o inconsciencia, a veces uno prefiere ser un poco inconsciente, porque por ahí los peligros, o en su caso los intereses que tocamos cuando transcurrimos este tipo de temas, son muy grandes. Entonces, si fuésemos del todo conscientes, quizás existiría esa famosa autocensura, ¿no?, que muchos periodistas padecen o padecemos en algún momento de nuestra carrera, o en alguna nota particular, que de hecho nos sucede, ¿no?, con algunos temas que son muy por ahí, que sabemos que socialmente causan algún tipo de efecto y demás. Muchas veces somos mucho más cuidadosos o tomamos demasiado resguardo con alguna información. En algún punto, como te digo, el hecho de cierta inconsciencia te permite a veces ir sobre este tema o sobre estos temas, a mí y a otros tantos periodistas, como con mucha más firmeza, ¿no? Respecto de si es un antes y un después, yo creo que, digamos, algunos efectos, más allá de que la gente por ahí tiene una mirada muy corta, y esto es si querés ya como una fruta más a una ensalada de fruta que falta, que digamos que nunca finalmente se coronó con la frutilla arriba, ¿no? Sí. Pero han pasado ya muchas cosas con efectos muy concretos desde que esta causa tomó estado público. Y te digo algunos, por ejemplo, bueno, un debate inminente después de un decreto que obligó casi al debate del presidente respecto de cómo va a ser el proceso para recuperar los bienes, ya no solo de la corrupción, sino también de otro tipo de delitos aberrantes, como son la trata, o el narcotráfico, o el lavado, en fin, ¿no? Entonces, digo, eso ya es un efecto concreto. Frigerio reuniéndose con los gobernadores y demás para decir, bueno, muchachos, ¿cómo vamos a hacer para financiar esta campaña? Porque las empresas, obviamente, los grandes aportantes de la política están todas sospechadas o procesadas ya, ¿no? Exactamente. O por lo menos sus empresarios, que son básicamente los grandes contratistas del Estado, les va a costar mucho poner plata, aunque igualmente se la van a arreglar para poner. Pero bueno, en el espejo y la imagen que ve es un colega complicado por la causa, entonces van a ser más cuidadosos. O si querés, esta nueva forma de contratación, que también el Estado, que por ahí pasó desapercibido, porque tiene que ver con una modificación en toda la Oficina Nacional de Contrataciones. Y más de fondo, por primera vez la Argentina ve con confesiones
hechas a derecho, porque no te olvides que más allá de lo que pregona parte del kirchnerismo, pero cada uno de los empresarios que declaró y confesó lo hizo con su abogado defensor, al que le paga miles y miles de dólares, y que básicamente son los mejores abogados penalistas de la Argentina, que están presentes en todas las en ese acto jurídico, más allá, como digo, de la chicana, que yo la puedo entender de parte del kirchnerismo, que si no, son obligados. Lo real es que estos poderosos empresarios, a los que nadie les torció el brazo, asesorados por los mejores estudios de abogados de la Argentina, y algunos de ellos han traído abogados de afuera, han confesado sus delitos y han contado cómo hacían sus negocios, aunque claramente, obviamente, todavía ocultan la gran parte, ¿no? Pero por primera vez empezamos a ver eso, ¿no? La corrupción así en estado puro, y narrada por sus propios protagonistas, ¿no? Entonces hay cosas que ya han sucedido, me parece, ¿no? Diego, te corro un poquitito rápidamente a otro tema. Tu libro verdaderamente, a mí en lo personal, me causó una enorme impresión por la sencillez, por el modo directo, por una humildad que verdaderamente asombra en alguien que ha llegado posiblemente a un punto que la mayoría de los periodistas, o casi todos los periodistas, no van a llegar en toda su vida, como es un logro semejante que ya tiene sus premios. El libro es extremadamente recomendable. Yo te leo muy rápidamente. No hay grandilocuencia en los actos que se presumen heroicos. Por el contrario, impera la pequeñez, la casualidad y muchas veces el miedo, decís vos. La soledad del periodista y del denunciante, marcás en varias páginas. Por 5 lucas verdes lo matan, te dijo el fiscal en su momento cuando hablabas de eso, y vos decías, si eso es verdad, es lo que sale un sicario, agregó en su momento el juez. Son todas frases tuyas. Los mejores abogados penalistas del país se concentrarían en un único objetivo, destruir la investigación. El poder va con el cuchillo entre los dientes. Te preguntaste en soledad si habías hecho bien, si valía la pena tanto esfuerzo. ¿Vale la pena? ¿Cómo es tu balance hoy? En lo personal, en lo que la gente quiere oír. Mira, yo creo que sí, que vale la pena, y esas frases que las expresé ahí con absoluta, si querés, crudeza, todavía me acompañan, ¿no? Porque es difícil, o sea, yo te puedo contar, te puedo narrar y leer centenares de mensajes que me llegan de gente que me saluda, y otros tantos que me dicen, aunque son minoría, pero que me dicen, ojalá, digamos, mi vida me dé tiempo para verte morir en la cárcel, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y cosas así que no está bueno leerlas, porque yo no voy contra nadie, ni contra ninguno, voy contra y tampoco voy, digamos, yo hice mi trabajo, que es narrar hechos que finalmente los mismos protagonistas los confirmaron, ¿no? Entonces, yo no estaba, o sea, yo, como le dije un día a un empresario que me miraba con recelo, le digo, mira, yo no jugaba a las escondidas, jugabas vos. Bueno, ¿sabes qué? Un día yo te descubrí y dije piedra libre, pero yo no estaba jugando, ¿entendés? Y eso es lo que no entienden los fanáticos, que creen que yo una cosa de otra, y la verdad es que no tiene nada que ver con eso. Yo ojalá, digamos, pudiera mañana encontrarme con otro caso que revele otra trama de otros personajes, ¿no? Incluso mismo, a veces a mí me llena de asombro ese discurso, porque no te olvides que yo el otro día incluso lo ponía en una nota, buscar en el archivo frases de Cristina hablando de los empresarios corruptos y cartelizados es una tarea muy fácil. Encontrás decenas. Bueno, Cristina, pues yo los expuse. Acá está, el tema, lo que obviaste decir es que eran socios, ¿no? Que esos empresarios eran sus socios. Pero después la verdad es que yo coincido en ella con una cantidad de cosas que dijo respecto de los contratistas, y que los empresarios solamente buscan su bienestar, o este tipo de empresarios, no generalicemos ni mucho menos, sino por ahí sí que es los que hacen negocios bajo el halo del Estado. Entonces digo, la verdad es que hay muchas veces que me lo sigo preguntando, pero igualmente lo volvería a hacer, porque me parece que cada uno en su lugar, siempre lo más fácil es esconder, ¿no? El otro día, mira, te voy a contar, no creo que no lo conté a nadie, que es una conversación que tuve con una fuente que me contacta un día, después de decirme durante 20 párrafos lo valiente que había sido, me dice, yo le quiero contar tal y tal cosa, qué sé yo. Entonces, yo, bueno, fue quedando ahí, no nos encontramos, no sé qué, yo te retomé el contacto y le dije, bueno, si quiere nos encontramos. Y me dice, mira, ¿viste lo que está haciendo? Prefiero seguir viviendo tranquilo en mi casa, ¿no? Y no contarte nada. Entonces yo le dije, bueno, la verdad es que es una pena, le agradezco, y le puse al final, usted no sabe
la soledad que se siente a veces en estos casos, le puse, ¿no? Es cierto. Bueno. Y porque, claro, después las felicitaciones y demás, y de que no sé qué, te voy a contar todo, y dije, nada, mejor no, ¿para qué me voy a meter, no? Y entonces yo le puse eso nada más, sin intenciones de nada, y me puso, bueno, lo voy a volver a pensar. Diego, invitémoslo desde acá que lo piense. Claro, que lo piense. Porque esta es la gran novedad de lo que está sucediendo en la Argentina. En la Argentina, periodistas como vos y como tantos otros, que sus investigaciones han traído la verdad a flote y a la piel de todos, ha cambiado. Esa es mi percepción individual. Ya no es el lugar en que se puede hacer cualquier cosa, sino es el lugar donde alguien un día puede ir a averiguar y sacarlo a flote, y se lo encuentra y se lo descubre y la verdad aflora. Esto lo vimos charlábamos recién, con el tenista cuyo apellido no me acuerdo, que es coimeado, y él lo primero que hace es salir a decirlo, y no puede vivir con eso dentro. Sufrir un vacío fenomenal de sus colegas, ¿no? Y sufre se ve condenado a eso. Por eso la valentía, por eso yo te dije que sos uno de los valientes, porque a todos los hombres lo primero que nos pasa es que sentimos miedo. Es natural que sintamos miedo. Sentimos miedo por nosotros, por nuestra familia, por nuestra profesión, por nuestro futuro, por todo. Pero creo que hay un resurgimiento hacia la verdad. Y bueno, en eso creo que tratamos de trabajar todo. Por lo pronto nosotros los tres acá, desde este humilde lugar de difusión, tratamos de hacer. Ahí le doy la palabra a Alfredo. Diego, hay una parte, la verdad que el libro es riquísimo y necesitaríamos 10 programas para poder analizar solo una parte de él, pero a mí me impactó el rol de algunas personas que aparecen un poco como anónimos, o por lo menos la gente no lo conoce tanto, que es el señor Bacigalupo, Jorge Bacigalupo. En una parte del libro vos le decís, estoy mirando todo con detalles, te referís a los cuadernos que él te entregó y estabas revisando, y pones me asombra, vos le decís a él, y él te contesta, dice, trabaja con todo. Él te da como fuerza, como ánimo, te dice, trabaja con todo, refiriéndose a vos, por aquellos que nos sucederán. Yo estoy salteando algunas partes, ¿no? Por aquellas personas que nos sucederán, por las nuevas generaciones. Gracias, Diego, te dice al final, después de decir otras cosas, siempre listo en todo lo que pueda hacer. Este hombre, como vos bien lo decís, lo señalás en el libro, tiene 73 años y está refiriéndose a las nuevas generaciones. O sea, no sé, yo rescato a esta persona como un ser un poco especial en toda esta trama, y a raíz de eso te quisiera hacer una pregunta, que yo me la hago a mí mismo, pero te la quisiera trasladar a vos. Si se hiciera una película sobre este tema de la causa de los cuadernos, una película de cine sobre los cuadernos, ¿quién podría ser para vos el héroe de la película? ¿Quién podría ser el personaje principal y realizar el papel protagónico de esa película? Tal vez coinciden las personas o no, pero según tu primera idea, y sin ánimo de comprometerte absolutamente en nada, porque en esto sos el padre de la criatura, por supuesto, pero ¿qué te parece a vos? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que hay personajes que si querés se complementaron, ¿no? en la trama, que aportaron muchísimo. Bacigalupo claramente es uno de ellos, ¿no? Lo es porque él me lo da a mí sabiendo quién era yo. Yo ya, no olvides que nosotros éramos vecinos y ya teníamos una relación previa bastante larga. Él incluso había leído un libro mío, me lo había dado para que se lo firme, me había dicho que se lo había regalado el hijo, yo se lo había firmado, me contaba, y siempre teníamos temas, un hombre como muy preocupado, si querés, y ocupado también en tratar de entender la Argentina, obviamente con una visión muy clara respecto de lo que quiere y de lo que quiso en la Argentina, que por ahí yo obviamente no comparto gran parte de su pensamiento, porque somos distintos y demás, pero con una visión muy clara, y él
nunca dudó, digamos, en que, digamos, esos cuadernos que le habían llegado a él tenían que tener algún otro destino para que la Argentina conozca eso, ¿no? Entonces, me parece que es un personaje central él. Y yo, mi preocupación era, si querés, más allá de que igualmente yo no confiaba ni siquiera en él al inicio, ¿no? Porque yo decía, a ver si todavía entre él y Centeno quieren que yo lo haga público para después ir a cobrar la recompensa. Sí, claro. Era uno de los escenarios que yo me planteaba. Entonces tampoco era que yo confiaba del todo en nadie, confiaba, o sea, fue un proceso de desconfianzas. Sí, hasta del fiscal desconfiaba. Y claro, obvio, ¿no? Entonces, yo mi intención siempre era explicarle o querer dejarle bien claro que si yo le daba a esto un trato serio y responsable, que él iba a quedar en el medio, irremediablemente iba a quedar en el medio de este expediente o de esta causa o de esta cobertura, si hubiese sido solamente una nota periodística, porque su papel había sido fundamental, ¿no? Él dudó en algún momento, dudó, sí, en algún momento dijo, mira, mejor yo que no aparezca, prefiero no aparecer, ¿no? No, al contrario, yo era el que iba con mucho más cuidado y le iba contando las cosas como diciéndole, mire que, o sea, yo incluso el día anterior, porque digamos hay una parte, la gente obviamente, hay muchos que opinan, el 99,9% opinan sin conocer una cantidad de detalles. Obvio, pero hay detalles que están relatados, contados bajo juramento, decir la verdad en el expediente, pues no se olviden que, digamos, la foja 1 de este expediente empieza con mi nombre y apellido, ¿no? Claro, denunciando. Y si querés, en las fojas que siguen, no mucho más adelante, está la confesión del propio García Lupo, que fue declarada porque yo lo llevé. Claro, tal cual. Y que dice, me llegó tal día, me llegó de tal forma, esta era mi relación con Centeno, y yo se los di a Diego Cabot, que vivía donde vivía y nos conocíamos como nos conocíamos. Y después más adelante está la confesión del propio Centeno, que dice, sí, efectivamente yo se los di a García Lupo tal día, y él me los devolvió tal día. Sí, todo ese planteo de la foto... en el expediente, ¿no? Tal cual. Es que todo ese planteo de las fotocopias realmente, nosotros que somos abogados, vos sos abogado también, dos de nosotros somos abogados, Alfredo Contador, sabemos que es una argucia menor, chicana, diría yo. Sí. Ahora, yo te vuelvo al tema que planteó Alfredo al principio, que es el que a mucha gente le preocupa cuando hablamos de la ruta del dinero, cuando hablamos de recuperar lo robado, ¿no? Tu libro es de un nivel de precisión, porque vos tomás por un lado lo que ustedes hicieron, pero por el otro lado lo que declararon los 31, o bueno, en aquel momento no 31, pero muchos de los arrepentidos. Y por ejemplo leo, el dinero que entregábamos lo obtenía de la caja fuerte que estaba en la oficina de Buenos Aires. Era un disponible de la empresa, no sé si estaba contabilizado, dice Valenti de Pescarmona, página 71 del libro. Y otro párrafo, el director financiero de turno me ordenaba que me acercara a una casa de cambio, siempre distintas las casas de cambio, y retirara los dólares. Página 184 de Goicoechea de Isolux. Entonces uno se pregunta, sabiendo cómo es el tema jurídico y contable y financiero y fiscal, acá hay una cantidad de delitos conexos. ¿Cómo se sacó pero cantidad de que no termina, no alcanza el tiempo para relatarlos? Tendríamos 3 programas para explicar los delitos nada más. El tipo dice, yo no sé si esto estaba registrado, el CEO dice, y vos en tu libro haces mucho hincapié en que los arrepentimientos y las declaraciones son parciales, no son amplias, completas y colaborativas. Yo te digo más, como periodista y como abogado, ¿vos pensás que esa ruta se puede seguir y se pueden esclarecer, como en parte lo hizo Lavallato, todo el resto de los delitos y recuperar algo del dinero, en serio? Yo creo que sí, pero también creo, y de hecho alguna vez se lo planteé a gente del gobierno que me consultaron a ver qué me parecía, que también la justicia argentina no tiene la sofisticación de que sí tienen las empresas, las cuevas financieras, si querés, los viaductos o los dineroductos financieros, los abogados, los contadores, como para esconder el dinero, que se dedican a eso. La justicia, y la Federal en particular, que estamos hablando de este caso, va sobre delitos más comunes, entonces le cuesta más ir sobre ese tema. Por eso la creación, si querés, de una, en este caso como una fiscalía, que tiene un proceso
civil y con todas las críticas que puede tener, de acuerdo a quien lo mire, que esto sea por decreto y no por ley, pero en principio va a ser incluido en el tratamiento ordinario de este año. Por ahí con herramientas más sofisticadas y con gente, no herramientas desde lo informático, sino digo con herramientas humanas, con gente que conozca, que pueda entender rápidamente cómo es el camino de una transferencia o cómo se saca dinero de una compañía o dónde están, si querés, sobrefacturada algunos gastos como para tener plata negra dando vuelta. O sea, ese tipo de cosas por ahí, realmente las fiscalías y los jueces federales están metidos sobre una cantidad de temas que les cuesta más llegar ahí, salvo no que vayan y hagan un allanamiento y se topen con una Ferrari y la secuestren posiblemente, si tiene 28 Ferraris escondidas en Miami, a través de 20 sociedades le va a costar más llegar, ¿no? Claro. Por ahí alguien más sofisticado que tenga cuyo expertise sea ese y cuya, digamos, ¿cómo decirlo?, como tarea diaria sea dedicarse a la búsqueda de ese tipo de artilugios bueno, le va a costar menos. Entonces, como digo, tampoco podemos, yo a veces me enojo mucho con la gente que dice, no, pero la justicia esto, la justicia esto. Le digo, mirá, si fuese por la justicia, la expresidenta hubiese pasado la fiesta presa, número uno. Tal cual. Yo sé, Argentina tampoco nunca demandó realmente una lucha feroz contra la corrupción. Y no nos engañemos, o sea, no seamos... no, porque son los demás. No, nosotros como sociedad no lo demandamos. No lo estamos demandando hoy, si querés. Diego, a propósito... Como prioridad. Entonces, perdóname, déjame hacer esto. Entonces, las herramientas que tenés para esa lucha o para la recuperación son herramientas que nunca estuvieron probadas. Porque nunca se fue, ¿entendés? De verdad... contra la corrupción y contra este tipo de delitos. Entonces tenés herramientas que no están probadas, ¿no? Estamos ante un fenómeno nuevo, sin ninguna duda, y la policía judicial se necesita y se necesita gente. Vos sabés, Diego, que yo trabajé 14, hablo Alfredo ahora, Alfredo Popriqui. Yo estuve 14 años integrando el Poder Judicial y particularmente el cuerpo que investiga todos estos temas, que es el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema. Y lo que vos acabás de mencionar, de que la justicia carece de los recursos y los conocimientos necesarios para ir a fondo con todas estas investigaciones, búsqueda del dinero, dentro y fuera del país, etcétera, etcétera, es absolutamente cierto. Hay una falta de capacitación de los funcionarios, falta de capacidad, de conocimientos, que hace que se llegue hasta un determinado momento, hasta un determinado punto y no se continúen las investigaciones. Esto es una realidad. Ahora, a propósito de eso, y da la casualidad que nosotros, sabiendo que te íbamos a tener a vos y este tema en este programa, hicimos una encuesta en estos días previos, una encuesta semanal, se puede decir así, y que dice así, plantea esta interrogante: ¿la causa Cuadernos concluirá con condenas a exfuncionarios y empresarios? Es una pregunta que se le hace a la gente, ¿no? Y, ¿sabes una cosa? El 67% de la gente dijo sí. Es un dato, ¿no? El 9% de la gente dijo no, como que no se va a llegar a condenas. Y un 24% dijo, y mira esto qué interesante, depende del resultado electoral. Es interesante. ¿Qué opinas de eso, Diego? Yo creo que, bueno, obviamente yo estoy con la mayoría y te digo por qué. Porque hace muy poco tiempo, meses, lo que pasa es que queda tapado por la vorágine de la realidad, pero hace pocos meses la causa de Vudú terminó con una condena de 5 años y 8 meses a una determinada cantidad de imputados, entre los que estaba Vudú, que terminaron hasta en el propio delegato negando sus hechos. No fueron confesos. Claro. Y la justicia, obviamente, por la cantidad de otro tipo de pruebas que no tienen nada solamente que ver con la confesión o no, llegó a la conclusión de que efectivamente habían cometido delitos y fue por las calificaciones de esos delitos como fuera y digamos falló como digo en el caso de Vudú, que tengo que me viene a la mente de memoria 5 años y 8 meses.
esta causa ya tiene confesos. Claro. Muchos sí, sí. Empresarios y funcionarios confesos. Entonces, si alguien dice, esta gente pagó coima, y esta gente dice, efectivamente, yo pagué coima, y viene otro y dice, mire, nosotros nos organizábamos de esta manera, con la cámara, con esto, con el otro, para repartir las coimas, y otro dice, efectivamente, yo llevaba los bolsos, como dice, yo llevaba valijas llenas, y lo llevaba Muñoz a la madrugada con valijas llenas, y venía Muñoz con valijas vacías, dice el chofer de los Kirchner, no lo digo yo, lo dice el chofer de los Kirchner. Bueno, es como que parece como que estaríamos realmente en un país en el que yo no desearía vivir, que no llega a una condena con semejante cantidad de pruebas, confesas, delitos confesos. No estamos hablando acá de indicios, ¿no? Entonces, claramente, digo, yo estoy con los que dicen que va a haber condena, porque confío en que no va a haber, ya no un juez, sino un tribunal, o sea, tendría que haber 2 jueces para que haya una mayoría para absolver a personas que han confesado sus delitos, ¿no? Ahora, tu investigación... El imputado, o en realidad el arrepentido, como nosotros le llamamos, es una persona que es en realidad un imputado colaborador y que se va a su casa con un acta donde confesó delitos. Así es, indudablemente. Se ha condenado también. Te leo algo muy rápido también tuyo. La verdad que el libro es muy recomendable, le decimos a todos nuestros oyentes, es imperdible, diría yo. Vos decís, por ejemplo, soy abogado penalista, pero me dedico a defender empresarios. No vos, ciertamente, el abogado penalista que te está contando esto. Y agrega, nunca tengo que ir a visitarlos a la cárcel, no tenemos clientes presos. Es tremenda la frase, pero es absolutamente cierta. Todos los abogados sabemos que es así. No hay clientes empresarios presos. O no había hasta ahora. Y mucho menos por corrupción. Sí. Y mucho menos... Ese diálogo fue muy entretenido, grafica un poco lo que fue. Yo creo una de las causas más determinantes de esta causa, que fue el efecto sorpresa, ¿no? Claro, tal cual. Porque como yo siempre digo, cuando escucho, por ejemplo, cuando me preguntan qué te produce lo que dice tal o cual, yo digo, mira, los hechos esperables uno se prepara distinto, irremediablemente los enfrentás distinto, ¿no? Cuando son hechos esperables. Cuando son sorpresivos, bueno, hay que ver, ¿no? Ahí es como más difícil. Claro, se desbarata. Uno de los elementos vitales de esta causa que nosotros, o si querés yo, en la estrategia que fui pergeñando en todos estos años, en todos esos meses, fue básicamente esto no puede saber nadie, porque si lo saben todo el mundo se va a preparar. Tal cual. Entonces, en esos primeros días, cuando estaban detenidos en lo que se llamaba la División de Drogas Peligrosas de la Policía Federal, que ya después me enteré dónde queda, pero básicamente queda en las cercanías del Departamento Central de Policías, ahí por Avenida Belgrano, Moreno, por esa zona, detrás del Congreso. Yo le pregunté a un abogado que estaba defendiendo a uno de los empresarios, por eso le digo, ¿dónde está detenido tu cliente? Y me dice, en la División de Drogas Peligrosas. Yo le digo, ¿dónde queda? Y me dice, ni idea. No, es sensacional. Es sensacional. Nunca en mi vida visité a un cliente en la cárcel. Dice, nosotros no tenemos clientes presos, me dijo. No, son los de los trajes importados, como decís vos, de telas italianas. Ese es el concepto. Ahora, eso sí que es un cambio impresionante en la historia argentina, ¿no? Porque inclusive vos decís, ahí en esa misma página cerquita, ni los servicios de inteligencia ni los operadores judiciales del oficialismo, otra frase que le debería hacer ruido a la ciudadanía, ¿por qué necesitamos operadores judiciales de los gobiernos?, habían detectado la existencia de la investigación, ¿no? Es muy fuerte. Una pregunta que a mí me surge. La sorpresa, digo yo, que fue un elemento determinante para las consecuencias, ¿no? Alejandro acaba de referirse a la CIDE, a los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia realmente en la Argentina, que existen, pero ¿sirven para algo? Esta es una gran pregunta. Para esto. ¿Que utilizan dinero? Una enormidad, tienen las cajas que quieran, pero ¿realmente sirven? ¿No habría que direccionarlos hacia la corrupción, hacia proteger proteger al Estado fundamentalmente? No sé, es una idea y
Sí, a ver, en realidad hay una parte de los servicios de inteligencia que yo trato de involucrarme, que soy absolutamente franco en nada de lo que tiene que ver con ese mundo, pero hay una parte que uno, digamos, si las cosas no, uno podría decir, bueno, efectivamente no se puede medir una parte de su trabajo porque teóricamente evitan que sucedan algunas cosas que nunca nos enteramos que podrían haber sucedido, ¿no? Pero hay una parte que uno como que nunca la puede terminar de medir con datos objetivos. Yo te podría decir, bueno, mira, desbaratamos, qué sé yo, no sé, un atentado que fuere, y bueno, está bien, digamos, están para eso, ¿no? Ahora, no sucedió, pero esa propaganda de ese trabajo bien hecho, si querés, en algún punto nunca se va a conocer. Entonces es como muy difícil, ¿no? Tratar de poner una vara para ver si sirven o no sirven, o qué hicieron o dejaron de hacer. Lo que sí te digo es que hay mucho de ese mundo, que como te digo, por suerte no lo transito, que bueno, que tiene capacidad ociosa para hacer otras cosas, ¿no? Y hay gente siempre dispuesta a consumir ese tipo de información, que muchas veces son operaciones de prensa o operaciones contra uno u otro, hasta te diría espionaje empresario muchas veces, o sea, es un poco de todo, ¿no? Digo, bueno, yo... Y bueno, y ahí, como te digo, hay capacidad ociosa en ese mundo. Yo le quiero recordar a la gente que nos está escuchando que estamos hablando desde hace un buen rato y le agradecemos de nuevo, con nada más ni nada menos que con Diego Cabot, el periodista que dio a luz, que dio el puntapié inicial para la investigación, la mega causa que todos conocemos como la causa de los cuadernos. Y que ahora está como Messi, que no sabe dónde esconder los trofeos. Y yo quería, aparte de ese tema, reconocerte los premios y un montón de cosas que son muy, pero muy merecidas. Yo quería hacerte una pregunta que es la parte un poco fea de esta historia, que algo me parece que se habló, y esta noche me parece que vos vas a tratarlo, pero ya con el fiscal Stornelli por otra razón, porque también está sufriendo operaciones. Pero vos, en lo personal, como periodista, ¿tuviste algún tipo de consecuencia? ¿Sufriste algún tipo de persecución, de seguimiento, amenazas a tu familia o algo por el estilo? Contanos un poco sobre eso. Bueno, en el mundo de las redes sociales, donde el anonimato, digamos, impera y es como una gran guarida de cobardes, siempre aparecen ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ahí como es que es un lugar donde aparecen, la verdad que aparecen ese tipo de cosas. Como te digo, no le doy ningún tipo de entidad, pero bueno, están ahí, ¿no? Funcionan, se pueden ver, digamos, cualquiera que mira las puede encontrar. Y ese tipo de cosas aparecen. Después, como te digo, hay una cantidad de mensajes que me llegan por diferentes formas de comunicarse como un periodista. No te olvides que nosotros tenemos casi nuestras direcciones casi publicadas en el diario, básicamente, ¿no? Nuestras direcciones de Twitter, todo lo que hacemos, todos nuestros perfiles de redes sociales, todo son públicos, son con nuestro nombre y apellido, no usamos, ¿viste? Dieguito 2018, ¿no? Sí. Usamos nuestro nombre y apellido. Entonces, por ahí te llega de todo. Seguro. Y después tuve algunas situaciones muy personales, muy particulares, con persecución, me siguieron, me hicieron saber. La verdad que si querés otra decisión que tomamos en ese momento, que tomé yo y que obviamente el diario me sostuvo también, es el no hacer en ese momento de esa parte que fue bastante molesta y dura para mí, porque yo le decía un día medio desesperado a uno que, escúchame, ¿cómo puede ser que yo tenga custodia, que soy el único que no cometí delito en toda esta trama? Tal cual. Qué horror. Es una cosa increíble, ¿no? ¿Cómo puede ser? O sea, si uno lo piensa desde ese lado, decís, pero ¿cómo puede ser? Si yo soy el único que no cometí delito en toda esta trama de personajes ahí que han desfilado por Comodoro Pi, y finalmente tengo que tener miedo a alguno de los que están ahí adentro, porque si alguien me quiere hacer temor, es alguien que me quiere hacer algo, básicamente es el universo de los que están presos o sus seguidores. Tal cual. Entonces digo, y nosotros decidimos, yo si querés tomé la decisión en ese momento, no hacer de eso una parte de la cobertura para no meter más ruido, y porque yo sabía que yo mismo y cada minuto mío en ese momento también era un poco motivo de cobertura mediática de mis colegas y demás, y me pareció que era como buscar, o sea, como que preferí siempre
si querés, la cosa más, la sobriedad de bancármelo y ver cómo lo manejaba. No pasar de periodista a víctima, digamos, ¿no? No, pero aunque, hay digamos, otra como figura. te digo, hubo momentos duros, ¿no? Sí, me imagino, yo sé que sí, pero bueno, no es un tema demasiado agradable. Pero hay otra figura que vos mencionás en el libro reiteradamente. Más allá de las personas que nombrás y agradecés con nombre y apellido, tus colegas principalmente, o gente que fuiste consultando desde que recibiste los cuadernos hasta que tuviste que tomar una cantidad de decisiones y se judicializó todo esto. Pero hay una figura en especial que vos la llamás todavía anónimamente como el o la confidente. Sí, es buenísimo, esa parte es buenísima. Que bueno, que llama mucho a decir, bueno, más allá de que no nos interesa de quién se trate, porque por algo vos lo mantenés en reserva, pero ¿qué rol cumplió esa persona en todo esto y para qué la necesitaste? ¿Eso te ayudó? ¿En qué sentido? Me ayudó en mucho, en sostenerme, pero además que muchas veces yo por lo menos, no entiendo que de todo, pero yo, te digo lo que me pasa a mí, necesito una visión de fuera de mí, que desde mi círculo de pertenencia, porque todos los que transitamos un círculo o retransitamos el mismo círculo durante mucho tiempo, por ahí perdemos perspectiva, ¿no? Es básicamente uno de los grandes problemas que tiene el poder. Cómo pierde perspectiva una vez que llega, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que sentía era como que siempre tenía que tener alguna mirada un poco más, menos apasionada de lo que a mí me estaba pasando, o si querés, con otro tipo de pasión, que no sea esa pasión desenfrenada que muchas veces tiene el periodista sobre una información que digamos que, como en este caso, que puede cambiar la agenda política o la agenda judicial. Entonces yo necesitaba como una mirada más prejuiciada y bueno, la fui encontrando, digamos, en una persona con la que tenía un diálogo relativamente constante. Yo ahí narro algunos momentos que me encontré con esa persona, y entonces me daba como una mirada un poco más fresca, como te digo, y más desapasionada, y por ahí me despabilaba. A veces necesitas que te peguen 2 cachetadas para poder, digamos, salir de una suerte de burbuja en la que te metes, y para mí era mucho tiempo y mucho desgaste psicológico. No se olviden que yo, por ejemplo, durante todos esos meses trabajaba en el diario en mi horario habitual, y me iba a mi casa a trabajar hasta las 3, 4 de la mañana como para no levantar demasiadas sospechas. Entonces seguía produciendo mi información diaria y haciendo todos mis temas de cobertura. Entonces a veces estaba como agobiado por todo lo que me pasaba, por las decisiones que tenía que tomar, por la sensación de que, mirá, si echo a perder esto por una decisión mal tomada, y a su vez con quién Entonces es como que una sensación, como siempre digo, digamos, más allá de que tenés esa cantidad de gente a tu alrededor, pero finalmente es tu nombre y tu apellido, y si la cosa salía mal, posiblemente era lo último que yo hacía en mi vida periodística. Algo así como la Gloria Devoto, ¿no? Y si tuvieras que volver un poco para atrás, ¿algo de lo que hiciste lo harías diferente? Sí, sin duda, sería un soberbio si te diría que no, pero sí, sin duda, digamos, primero le daría más participación a más gente. Me parece que hay gente que con la que yo puedo confiar absolutamente, y le entregaría muchísima más confianza en un momento. Lo que pasa es que también no era desconfianza simplemente, sino también un poco de temor, ¿no? O sea, yo no es que estaba ahí holgado, andaba por la vida holgado diciendo miren lo que tengo, sino todo lo contrario, más bien todo lo contrario, andaba con un enorme temor de tratar de darle por lo menos un curso que yo creía que tenía que ser algo distinto a este tipo de información. Entonces yo creo que si alguna vez me pasa, abriría más el juego, también dejaría más asiento de lo que fuimos haciendo, porque la verdad es que con Candelaín y con Santiago y demás, o sea, nos juntábamos todas las noches hasta la madrugada, y creo que hay 2 o 3 fotos de esos momentos que algunos nos sacamos en madrugada, como diciendo, che, saquemos una foto. Entonces dejaría un poco más de registro de lo que fuimos haciendo. Yo creo que ese tipo de cosas haría, y por ahí, como te digo, abriría un poco más el juego, como para no tener que sentirme tan abrumado por el peso. Claro, vos decís, bueno, y si lo abría, si se filtraba, y bueno, era el riesgo, por lo tanto, por eso es que hice lo que hice. Ahora, si vos me decís qué haría en la próxima,
posiblemente lo comparta un poco más. En este caso es lo que hice. Yo siempre, viste, cuando doy clase o cuando voy a alguna charla y eso en universidades, si me preguntan, digo, miren, muchacho, esto es lo que hice y lo que puedo explicar, que no quiere decir que sea lo mejor ni mucho menos. Digamos, una vez con Hugo Alconada hablábamos y decíamos la cantidad de veces que uno se equivoca en una nota o en el curso de una carrera, porque los periodistas no tenemos toda la información, nos acercamos a ella con una cantidad de datos, pero muchas veces no tenemos el total de la información. Entonces decíamos, uno tiene que tener en la carrera, o tiene que estar tranquilo si puede explicar por qué se equivocó, ¿no? Porque en realidad es eso, si innegablemente nos vamos a equivocar, porque somos humanos y porque trabajamos contra el reloj, y como te digo, porque no tenemos el 100% de la información, pero el tema es poder explicar, mira, pasó esto, ¿no? Sí. Diego, y bueno, yo es lo que hice y es lo que puedo explicar, digamos, no digo ni que sea lo mejor ni mucho menos. Agradeciéndote enormemente realmente el tiempo y creemos que la charla fue muy rica. Una pregunta un poco quizás incómoda, muy breve. Porque a mí me consta y a nosotros nos consta tu independencia y tu honestidad intelectual y la forma en que trabajas. ¿Hay una denuncia en este momento o vos lo vas a entrevistar al fiscal Stornelli esta noche? ¿Cómo encarás una situación así? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le vas a preguntar? Bueno, lo primero que nos pasó es cómo encaramos hace unos días, ¿no? Es cuando nació el tema. Uh-huh. Y básicamente nosotros como diario no tenemos la obligación de ir sobre todos los temas que están sobre la mesa cuando nosotros no los podemos chequear, ¿no? O sea, nosotros podríamos suponer que esto tenía más olor a una operación y demás que a un hecho informativo concreto y duro, pero en ese momento sentíamos que no podíamos decir eso y tampoco nos podemos hacer eco de cualquier cosa que ande dando vuelta por una mesa de redacción, porque ustedes no se imaginan la cantidad de temas que a diario se tiran en una mesa de redacción y que se descartan porque no los podemos publicar porque no estamos seguros de tal o de cual. Entonces nos parecía como que teníamos que ser muy prudentes, ¿no? Pese a que nos criticaban, porque nos decían, ¿cómo la Nación no da esto? No lo damos, pues no lo podemos. O sea, nosotros no nos vamos a hacer eco de algo que viene de otro lado que no sabemos, de hecho nos pasó, no esta vez, cantidad de veces, pero decenas, centenares de veces, de no hacernos ecos de cosas que andan dando vuelta y que no las podemos chequear. De hecho, si vos ves, qué sé yo, nuestra información de espectáculos o del mundo de la farándula no tiene nada que ver con lo que anda dando vuelta y se dice en todos lados, pues nosotros, si no lo podemos decir y si quiere más, no lo decimos. Entonces, digo, primero fue esa sensación de decir cómo tratamos esto, y bueno, y después fuimos cubriéndola en base a los hechos objetivos que había, ¿no? Que eran básicamente los hechos objetivos que hubo, fue una denuncia en Dolores, y después la denuncia del fiscal que dice que denuncia al denunciante, ¿no? Una cosa así. Y nos salimos de eso, y nosotros, yo, y de hecho estamos trabajando, y Hugo lo está haciendo también, hoy hablamos 2 o 3 veces en el día, en una nota, chequeando cada una de las cosas que están en esos audios, o por lo menos chequeando todo lo que podemos chequear, porque hay datos chequeables, o sea, de decir, bueno, él dice, por ejemplo, no, le iba a comprar una casa a tal persona en Pinamar, bueno, podemos hablar con esa persona y preguntarle si le estaba vendiendo o no, y entonces ir por eso. Entonces, nosotros como en todo nos dedicamos a eso. Yo no soy un defensor del fiscal, por supuesto, pero Diego, sí nos debemos a la verdad, ¿no? Diego, la verdad que digamos, estamos recontra agradecidos con vos acá desde la mesa, con Alejandro, Adalberto y yo en persona, porque la verdad que es como hablar con un amigo, más allá de que creo que vos sos consciente, pero no solo has hecho la investigación periodística, creo que más significativa, más importante de los últimos años, o de quizás hasta de la historia periodística argentina, sino que además, en este caso en particular, a diferencia de otras investigaciones en otros lugares, multipremiadas también, qué sé yo, es una investigación que ha favorecido a los argentinos, porque puede significar el antes y el después, puede significar una especie de manipulite, todavía no lo sabemos, o de lavallato argentino, lo que sea, pero evidentemente le has hecho al país un gran favor. Así que por eso queremos agradecerte y bueno, y de alguna manera decirte, mira, dejemos abiertas las puertas para que otro día te podamos consultar y por allí hasta firmarnos vos tu libro, porque eso nos quedó pendiente, acá lo teníamos preparado para eso, pero te felicitamos. Tranquilo
en algún momento que ande por el centro, nosotros trabajamos en Vicente López, la región que es Vicente López, entonces la ida y vuelta a esta hora por ahí nos lleva mucho tiempo, pero quédense tranquilos que vamos a arreglar para que un día pase por ahí, charlamos nuevamente sobre lo que esté dando vuelta en ese tiempo y aprovecho para firmarles el libro, pero les pido mil disculpas por no haber podido. Por favor, te agradecemos mucho y te felicitamos realmente de todo corazón. Un abrazo grande. Bueno, te mando un abrazo grande, gracias. Adiós, Diego. Bueno, un lujo verdaderamente que nos dimos de principio a fin. Sí. Fue creo que el único programa que hemos tenido sin interrupción, sin publicidad o sin no porque sin nuestro corte, operador Gerardo Subirana además con toda y aprovechando adelante. La ausencia de Federico Politi, eso ya también nos ayudó, que nos mandaba WhatsApp pero no le dimos bolilla a alguno de ellos. Así que nada. Bueno, nos despedimos muy satisfechos. Muy felices, muy felices. Un gran programa y sobre todo además creo que le pudimos dar un ángulo que le interese al común de la gente, ¿no? También. Así que, y yo los felicito a ustedes porque supimos equilibrar un poco las preguntas y de alguna forma creo que aportar algo más que ya no había tanto para aportar en esta causa y este tema tan complejo y tan importante para los argentinos. Nos vemos el martes que viene. Hasta el martes próximo.